Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y colisión en el título. Hoy vamos a hablar de la victoria de Jonas Vingegaard en la séptima etapa del Giro Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente está haciendo esta misma etapa, pero en la serie del Movistar Team, donde el principal objetivo pues es quedar en el podium con Enric Mas y luego ganar etapas sueltas. Una vez dicho esto, pues bueno, con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues vamos a pasar a analizar el recorrido de esta séptima etapa. Perdonad que me ha fallado la voz, que como sabéis era una jornada de 244 kilómetros desde Forme hasta Blauhaus. Estos 244 kilómetros se traducían en 4.467 metros de desnivel positivo, que ya sabéis que principalmente había dos subidas puntuables, la de Roccaraso y la de Blauhaus. Una vez dicho esto, como sabéis, el día de ayer ganó Ballerini, que ya hablé el otro día en el canal de esta victoria, y bueno, el principal objetivo pues básicamente era el Blauhaus, que realmente aunque puntuable solo estuviera la subida de Roccaraso y Blauhaus, ya veis que en el perfil de Pro Cycling Manager pues hay bastante más. La subida está del principio, la de los repechos estos, la de esta subida no puntual de 10 kilómetros al 5%, esto es Roccaraso, la subida de la Forcheta y luego Blauhaus, evidentemente. Ya sabéis que esta etapa es la más larga de esta edición del Giro de Italia. Y los maillots, pues evidentemente la maglia rosa Eulalio, la maglia de la montaña Diego Pablo Sevilla, la de la montaña, no, perdona, la maglia de Chiclamino para Paul Magnier, y luego la maglia joven, aunque no vaya primero él, la lleva Igor Arrieta, porque evidentemente Eulalio lleva la maglia rosa. Hay que recordar que básicamente hoy un dato curioso es que hoy ha cumplido, mejor dicho, 26 años Jensen Probright, el corredor de Alpecin Premier Tech. Y bueno, se daba la bandera del banderazo de salida, y nada más darse el banderazo de salida, perdonar, Jonathan Milan. Con él iban más corredores, que evidentemente pues eran Zukowski. Bueno, primero el grupo 2 entraba Jonathan Milan, y luego un poquito más tarde lo intentaba Zukowski, que por cierto el corredor canadiense para salir del grupo ha tenido varios problemas, porque básicamente los equipos grandes de cara a la clasificación general pues estaban haciendo un tapón, pero al final el corredor canadiense del Pinarello pues ha podido saltar. El grupo de cabeza de carreras pues estaba formado por 5 corredores, perdonad que me ha vuelto a fallar la voz, que eran Van der Lee del Education First, Jonathan Milan del Lidl Trek, Zukowski del Polti, Naverman del DSM y Diego Pablo Sevilla del Polti, que en Zukowski había entrado en el grupo 1 a falta de 242 kilómetros, y el pelotón pues daba por buena la escapada, porque iba a un ritmo muy moderado. En cuanto a las posiciones de la clasificación general, pues el más cercano a Eulalio pues era Zukowski, que estaba a 22 minutos, evidentemente no suponía ningún tipo de problema. Aún así, Miljevic, el corredor de Bahrein Victorious, pues empezaba a tirar bastante pronto. La diferencia en cuando quedaban 220 kilómetros para la línea de meta pues era de 5 minutos 53 segundos. Los mejores resultados del Giro de Italia en cuanto a la escapada, pues bueno, ya sabéis que Jonathan Milan ha ganado varias etapas, Zukowski en la sexta, vamos, ninguno de los restos de los corredores ha ganado ninguna vez en el Giro de Italia, solo Jonathan Milan. Y como digo, pues básicamente pues los corredores que los únicos que han ganado, pues Jonathan Milan, la última victoria fue en el año 2026 en la séptima etapa de la Tirreno Adriático, y luego Zukowski en el año 2023 en el Nacional de Ruta de Canadá. Ya sabéis que básicamente líder Eulalio, y luego el segundo del equipo del Bahrein pues Caruso, el corredor italiano. Luego vamos a seguir comentando cosas, que bueno, la velocidad era del viento 11 kilómetros sureste, que bueno, esto es importante, suroeste, perdonad, que esto es importante sobre todo de cara al final de la etapa, porque ha sido muy importante. A falta de 161 kilómetros pues ya solo faltaban hacer 1629 metros de desnivel positivo, pero básicamente quedaba la parte, los últimos 100 kilómetros, que es donde se juntaba pues el puerto este que estoy marcando no puntuable, Roccaraso, la subida hasta de la Forcheta, y luego Blauhaus. A falta de 148 kilómetros, pues el Bismarck Isabay, que empezaba a colaborar con Bahrein con un corredor, y como digo, perdonar por el fallo en la voz, ya a falta de 142 kilómetros pues habían completado el 26% de los metros de desnivel previstos para el día de hoy, y ya estaban a 8 kilómetros de llegar al sprint intermedio de Benafro, que evidentemente primero pasaba Jonathan Milan, segundo Diego Pablo Sevilla, tercero Naverman, cuarto Chris Harper,
Quinto, Van der Lee, el corredor de Education First, otra vez que me ha fallado la voz, me estoy poniendo malo. Y luego la clasificación virtual, pues básicamente de la manera Chiclamino primero, Paul Mañer segundo, Jonathan Milan tercero, David de Valerini. Como digo, en cuanto ya estábamos a 9 kilómetros de llegar a la subida de Rionero Sanático, que básicamente es esta subida que os estoy marcando aquí, no puntuable. Y ya sabéis que básicamente en cuanto a porcentaje y dificultad, probablemente el Blockhouse sea de lo más fuerte de esta edición del Giro de Italia. Aquí la temperatura de 20 grados centígrados, que bueno, no estaba bien, pero un poco más tarde empezaría a llover y ya la temperatura bajaría. Luego, en cuanto a viento, ahora mismo subía un poquito, 25 km por hora, y ya los de Eurosport, bueno, un poquito más tarde empezaban a hablar que a lo mejor la organización tenía que bajar, o sea, retrasar 1 kilómetro la línea de meta, porque en la parte de arriba del Blockhouse soplaba mucho el viento, y si seguía así o aumentaba, pues como digo, había que reducir la carrera a 1 kilómetro y poner la línea de meta. Pues si el puerto de Blockhouse tenía 14 kilómetros, pues 1 kilómetro más abajo, es decir, solo la ascensión, tendría 13 kilómetros. Ya a falta de 109 kilómetros, los corredores del grupo 1 estaban en Rionero Sanático, que como digo, en la subida no puntuable, veíamos un problema mecánico para Félix Gall en el pelotón, y poco más tarde, cuando quedaban 101 kilómetros, pues el austriaco volvía al pelotón. A falta de 99 kilómetros, Jonathan Milan cedía del grupo 1, que era básicamente en esta zona del Rionero Sanático, y a falta de 99 kilómetros por la situación de la carrera de la siguiente. Se formaba un grupo de 4 corredores por delante una vez que se había quedado Jonathan Milan: Diego Pablo, Sevilla, Zukowski, Navalman, Van der Lee. A 10 segundos estaba Jonathan Milan, y el pelotón comandado por Bahrein y Bisma estaba a 4 minutos 48. Veíamos un fallo mecánico a falta de 92 kilómetros para Michael Beer, el corredor danés del UAE, y ya estábamos a 7 kilómetros de los pies de Roccaraso, del puerto de segunda categoría. Aquí a falta de 85 kilómetros se había completado ya el 49% de los metros de desnivel previstos para esta etapa, y el pelotón, el hueco entre el grupo 1 y el pelotón era de 5 minutos 13 segundos, y los corredores los equipos que estaban empezando a tirar a falta de 83 kilómetros, pues seguían siendo el Bahrein y el Bisma Lisabay. Luego Jonathan Milan era capturado por el pelotón a falta de 81 kilómetros y rápidamente iba para la parte trasera del pelotón, que evidentemente ya se empezaban a quedar los primeros corredores. Vale, que aquí va a ir a lo mismo. Vale, vamos a lo siguiente. Luego hay que decir que la velocidad era bastante alta. A falta de 79 kilómetros seguía tirando pasa en el corredor holandés del Bahrein. Y evidentemente el primero por pasar por la montaña de Roccaraso pues era Diego Pablo Sevilla, el líder de la maglia Achurra, la de la montaña. Y veíamos una situación curiosa, y es que Enric Mas estaba en la parte trasera del pelotón a falta de 77 kilómetros. Luego empezaba a tirar Timo Klitsch, ya muy fuerte, el corredor belga del Bisma Lisabay, a falta de 74 kilómetros. Y ya la clasificación virtual después de pasar por la Roccaraso pues era la siguiente: primero Diego Pablo Sevilla, segundo Igor Arrieta, tercero Nelson Oliveira, cuarto Tarossi y quinto Einer Rubio. Por cierto, Igor Arrieta y Nelson Oliveira, los dos empatados a puntos con 18. Y ya quedaba el final en el Blockhouse, que básicamente si pasaba primero Jonas Vingegaard o Einer Rubio, pues se pondrían primero de esta clasificación de la maglia Achurra, porque el que pasara primero otorgaba 50 puntos en la clasificación de la montaña, básicamente. Luego Van der Lee le veíamos en el coche del equipo al corredor holandés de Education First cuando quedaban 67 kilómetros para la línea de meta, y ya estábamos a 3 kilómetros para llegar a los pies de la Forcheta, que como digo es esta subida de 1,8 kilómetros al 7,5% de media. A falta de 70 kilómetros, cuando llegábamos 183 kilómetros de carrera, de escapada, y quedaban 60 kilómetros para la línea de meta por la situación de la escapada en la siguiente. En el kilómetro 140 los escapados contaban con una diferencia de 4 minutos 47 segundos, en el kilómetro 150 5 minutos 5 segundos, en el 160 5 minutos 15 segundos, en el 170 5 minutos 44 y en el minuto 180 en el kilómetro 180 6 minutos 9 segundos. Luego hay que decir que básicamente la situación se estaba poniendo bastante tensa.
el pelotón rodaba muy rápido porque Team Res empezaba a rodar muy rápido y el hueco entre los últimos 60 minutos de los escapados respecto al pelotón en la última hora pues había aumentado 56 segundos. Evidentemente los corredores que más atacantes que han estado en la escapada esta temporada de la fuga, pues Diego Pablo seguía el primero con 1347 kilómetros, el segundo Van der Lee con 700, el tercero Zukowski con 645 y el cuarto Naverman con 180. Que esto es un dato bastante curioso que nos proporciona evidentemente ChatGPT. Luego, como seguía comentando, pues básicamente ya estábamos a 50 kilómetros para la línea de meta y la sección más dura pues era de 15,2% que estaba evidentemente en el Blockhouse. Luego Naverman veíamos cómo se quedaba de la escapada, volvía a falta de 49 kilómetros y veíamos como por detrás pues había una lucha por posición para bajar, vamos, más bien para la bajada larga que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Manager. Que los equipos que se estaban pegando pues eran el Movistar, Bahrein y el Bismarck Bike. Ya estábamos a 28 kilómetros del sprint del kilómetro Red Bull y también a 28 kilómetros de llegar a los pies del Blockhouse. Luego veíamos como Bastian estaba en la parte trasera del pelotón a falta de 37 kilómetros, veíamos como a 11 kilómetros para llegar a los pies de Blockhouse Naverman empezaba a sufrir y ya se quedaba. Veíamos una aceleración de Zukowski, que esto básicamente eran los repechos previos a empezar el Blockhouse, y veíamos como en cabeza de carrera se quedaba un trío formado por Van der Lee, Zukowski y Diego Pablo Sevilla. Aquí en estas alturas, cuando quedan 19 kilómetros, que aquí os digo que a partir de aquí puede variar un poquito el kilometraje que os digo con lo de la realidad, porque Pro Cycling se ha vuelto un poquito loco, que ya llevamos el 74% de los metros de desnivel y faltaban unos 1100. Hay que decir que Eulalia se colocaba en la posición 2 a falta de 18 kilómetros cuando estaban los hombres del pelotón. Todavía en la bajada también empezaba a tirar el Ineos a falta de 16 kilómetros. Veíamos que como en la escapada a falta de 14 kilómetros aceleraba Van der Lee, luego lo hacía más tarde Zukowski y el grupo 1 ya estaba subiendo el Blockhouse. Ya la diferencia aquí pues era de 3 minutos más o menos aproximadamente, y veíamos con el pelotón pues empezaba a tirar el Red Bull, y también veíamos como Igor Arrieta, el que iba en la segunda posición de la clasificación general, estaba en la parte trasera del pelotón y ya se empezaban a quedar los primeros corredores. El grupo 1 pues estaba rodando a 22 km por hora, empezaba a tirar Zühoff a falta de 10 kilómetros y veíamos como Diego Pablo Sevilla era capturado por el pelotón. Luego se empezaba a poner el ritmo Giovanni Aleotti y veíamos como rápidamente Víctor Campenar se quedaba del grupo de los favoritos. Luego a falta de 9 km 900 se quedaba Igor Arrieta, Hattel y Bumman, y veíamos como en el pelotón había alrededor de 40 corredores. Poco más tarde se quedaba Jonathan Narváez, también cedía Zukowski del grupo delantero, aunque hay que decir que luego se producía un momento bastante curioso. A falta de 9 kilómetros empezaba a tirar el Bismarck Bike y más o menos a su vez se quedaba Pulsez, empezaba a tirar Piganzoli en el terreno que era como un valle y estaba la carretera muy expuesta al viento. De hecho se ponían en posición de abanico para protegerse Fus y Piganzoli a Jonas Vingegaard, pero ya por ejemplo Jan Hindley y Pellizzari, que iban atrás, pues estaban comiendo todo el viento. Como digo, Piganzoli se ponía a tirar, Zukowski volvía a llegar a la altura de Van der Lee, Jonas Vingegaard estaba en la tercera posición, por detrás estaban los Red Bull y Jan Christensen se quedaba a falta de 8 kilómetros y medio. Luego cedían Buz, Pulsen, Rigmas y Egan Bernal con el corredor español, porque intentaban ayudar Juan P. López y Einer Rubio, pero no había manera, más que nada porque el corredor español no tenía muchas fuerzas y, como digo, la situación era bastante crítica también para el corredor colombiano del Net Company Ineos. Luego, alrededor de 15 corredores en el grupo 1 a falta de 8 kilómetros, también cedían Van Entel y Cepeda, y a falta de 7 kilómetros 700 metros pues había un grupo de 13 corredores por delante, que eran Eulalio, Felix Gall, Derek G, Aresman, Harper, Gili Pellizzari, Ben O'Connor, Vingegaard, Sefkus, Piganzoli, Storer y Rondel. Los escapados eran capturados a falta de 7 kilómetros 700. Veíamos como un poquito más tarde se quedaban Derek J. y Caruso. Piganzoli se apartaba una vez hecho el trabajo en ese valle bastante bueno. Empezaba a tirarse Fkus y Eulalia cedía del grupo de los favoritos. Atacaba Jonas Vingegaard, Felix Gall, se quedaba, el que aguantaba un poquito más era Giulio Pellizzari, pero al final le soltaría. Luego, a falta de 5 kilómetros 800, como digo,
Pelichari cedía del grupo 1 porque le estaba apretando muchísimo Jonas Vingegaard. Un poquito más tarde Felix Gall entraba a la altura de Pelichari y Pelichari se quedaba de Felix Gall porque yo creo que Vingegaard le había reventado bastante fuerte. A falta de 5 kilómetros por la situación era la siguiente, que yo digo que esto aproximadamente fue en el kilómetro cuando quedaban 3 kilómetros y medio para la línea de meta. Vingegaard primero a 18 segundos, Felix Gall a 22 Pelichari, luego Hindley, Ben O'Connor juntos, luego en el siguiente grupo Ciccone, Rondel, Aresman y Storer, y luego en el sexto grupo estaba Caruso a 1 minuto 18, Derek Yee, Chris Harper, Piganzoli, Sepp Kuss y Eulalio. Luego hay que decir que el grupo 4 entraba a la altura de Pelichari, que básicamente este grupo 4 era Jan Hindley y Ben O'Connor, y luego seguíamos comentando. A falta de 2 kilómetros y 100, pues bueno, ganaba Jonas Vingegaard a 13 segundos Felix Gall. Luego en el tercer grupo aceleraba Jan Hindley y quedaba tercero. Y bueno, vamos a decir cómo quedaban las siguientes posiciones, el top 10 de la etapa. Primero, como digo, Jonas Vingegaard, que suma así su victoria número 49 como profesional. Segundo, Felix Gall. Tercero, Hindley. Cuarto, Pelichari. Quinto, Ben O'Connor. Sexto, Rondel. Séptimo, Ciccone. Octavo, Derek Yee. Noveno, Storer. Y décimo, Aresman, que me ha sorprendido bastante que Felix Gall solo haya llegado a 13 segundos de Jonas Vingegaard. Eso es que el austriaco estaba muy bien, y a Pelichari yo creo que no ha estado tan bien porque le ha reventado Jonas Vingegaard y no se ha regulado tan bien como Felix Gall. Luego la general, primero Eulalio, segundo Vingegaard a 3 minutos 17, luego Felix Gall, cuarto Hindley, quinto Pelichari, sexto Ben O'Connor, séptimo Rondel, octavo Ciccone, noveno Aresman, décimo Storer. La Maglia Ciclamino pues no ha sufrido ningún cambio. Primero Paul Mañer, segundo Jonathan Mina, tercero Ballerini. Luego evidentemente, como os comentaba, Jonas Vingegaard, como tenía puntos del día que atacó en Bulgaria, pues se coloca el líder de la montaña. Segundo Diego Pablo, seguía tercero Felix Gall. Luego la Maglia Bianca, primero Eulalio, segundo Pelichari, tercero Rondelli. Luego por equipos, primero el Red Bull, segundo el Bismarck y tercero el Movistar. Una vez dicho esto, perdonad por el fallo en la voz, vamos a intentar replicar la victoria en el Blockhouse con Jonas Vingegaard. Bueno, estamos cuando quedan 36 kilómetros para acabar esta séptima etapa, y como veis ya ha formado el treno, pero hemos dado a Piganzoli a que vaya por agua, que el corredor italiano no vamos a poder hacer lo mismo que en la vida real porque ya veis que tiene un mal día. Y bueno, le he mandado por agua porque ya veis que todos mis corredores lo necesitan. Ya veis que el tren está bastante mal porque estamos en la bajada y todavía no hemos recuperado las posiciones. Lo único que tengo tanta confianza que Jonas Vingegaard es tan superior que vamos a ganar sí o sí. Aunque hay que decir que Felix Gall me ha sorprendido mucho porque ha estado bastante cerca. Hay que decir que cuando he hecho la serie esta mañana con Movistar Team, pues lo he hecho muy bien con Enric Mas. Yo os recomiendo que veáis el vídeo, por supuesto. Estamos en la parte intermedia del grupo, por cierto. Bueno, aunque Víctor Campenaerts se está acercando ya cada vez más a la parte delantera. Menos mal que hay unos kilómetros planos con un continuo. Bueno, realmente hay dos repechos. Vamos a ver si en esa parte somos capaces de, con Jonas Vingegaard, colocarnos en las posiciones delanteras. Perdonad porque me falle la voz, pero es que estoy malillo ahí. Bueno, no sé si estoy malo, pero tengo que toser muchas veces. Ya lo habéis visto en los últimos vídeos del canal. Y como no tengo descanso porque tengo que grabar muchos vídeos por el Giro de Italia, pues hay bastantes problemas. Ya veis que Barlemen se ha colocado en las primeras posiciones. He mandado, no sé muy bien por qué, a Víctor Campenaerts por agua. Me he bugueado ahí porque Piganzoli no lo acababa de hacer. Pero bueno, ya veis que estoy con Barlemen en las posiciones delanteras. Aún así voy a ir a seguir tirando. Aquí luego, como sabéis, pues ha puesto a tirar el Ineos, pero al principio ha puesto el Bahrein, luego se ha apartado el Bahrein, ya empezó a poner ritmo el Red. Bueno, empezaba a tirar, si no recuerdo mal, el Bahrein, no sé muy bien por qué, cuando al equipo de Eulalio le compensaba que mantuvieran la diferencia a los escapados. Y vamos, si Vingegaard no abre gas, bien, pero el Red Bull ha empezado a abrir gas, y luego ha sido con Piganzoli y Sepp Kuss que jugando ha puesto ritmo el Bismarck para que Vingegaard pudiera atacar, aunque como digo, el trabajo que ha hecho espectacular el señor Piganzoli en el tramo del valle donde soplaba todo el aire, pues ha sido impresionante. Como digo, que haya puesto el ritmo el Red Bull, a ver, tienen un equipo muy potente, pero yo creo que Pelichari ha llegado a un ritmo, vamos, ha petado del todo, porque ha intentado seguir el ritmo de Jonas Vingegaard hasta las últimas consecuencias, y el corredor danés pues ha petado al corredor italiano. Vale, a Piganzoli le vamos a apartar ya porque no va a poder más con su alma. Va a empezar ya la subida, está tirando ahí Barlemen. Vas a tirar a Víctor Campenaerts por delante, aunque ya... Bueno, es que te digo que voy a apartar a Sepp Kuss. Mira, a Sepp Kuss le voy a mantener por el tema de que acá está en la vida real tirando.
Team Res y Team Eclipse lo han hecho en la parte llana. Ataca Derek G, que claro, que esto no lo he dicho en este vídeo, pero lo estoy corriendo en formato clásica. Vale, ataca Derek G. Vale, vamos a aumentar un pelín el ritmo, pero nos vamos a mantener con Barlemen. Vale, 136 corredores aquí en el pelotón. Evidentemente en la vida real eran muchísimos menos, y sobre todo cuando ha puesto el ritmo el Red Bull y luego el Bismarck Bike, sobre todo con el equipo alemán. Vale, vamos a apartar ya a Barlemen. No le voy a dar ni el gel, así de sobrado voy. Vamos a ver si con Wilco Kelderman podemos remontar alguna que otra posición. Ya veis que está poniendo el ritmo Derek G. Supongo que será para Giulio Ciccone, para el corredor italiano, para la Smaglia Rosa de este Giro de Italia. Vale, ¿podemos aumentar más el ritmo? Bueno, más que nada quiero subir posiciones. Ya veis que sí, capeta de barra roja, pero sigue tirando un ritmo bastante bueno. Ya veis que aquí está Enric Mas, que desgraciadamente en la vida real pues ha perdido mucho tiempo. Yo no me esperaba que lo hiciera tan mal, bueno, que perdiera tiempo. Al igual que Egan Bernal, me esperaba que lo hiciera un poquito mejor, aunque el corredor colombiano no ha perdido tanto tiempo. Veloki, por ejemplo, muy bien. El corredor español, por cierto, Sefcourt veo que van peor que Wilco Kelderman y Víctor Camperanza, así que le voy a apartar. Vale. Vamos a ver si el Red Bull Bora se aparte, que ahora estaba tirando con Pelichari. Ahora viene Andrea Vendrame, que me sorprende que esté aquí en estas alturas del Blojas para trabajar con Ben O'Connor, que lo ha hecho bastante bien el corredor australiano, perdonad, que de hecho ha quedado quinto. Cuidado Ben O'Connor para el podium, que ya sabéis que es un corredor correoso. Vale, aquí llegamos con este Wilco Kelderman. Ahí habéis visto un lagazo porque lo he provocado yo. Ha atacado más o menos cuando quedaban 6 kilómetros, bueno, 5 kilómetros. Vingar, vale, pues vamos a atacar ya porque no nos quedan muchas fuerzas. Vamos a atacar con Jonas. No nos va a poder seguir nadie, o eso espero. Mira, lo va a intentar Pelichari. Bueno, lo intenta Hindley. Vamos a imaginarnos que es realmente Pelichari, que es lo que ha pasado en la vida real. Para este ritmo del 70 no puedo continuar. Vamos a poner un 70. Un 71, aún así yo creo que es muy difícil que nos siga la rueda. Bueno, llega Ben O'Connor, Hindley, también Ciccone, que bueno, al final Hindley ha quedado tercero. O sea, no está tan mal comparado con la vida real. Vale, se queda Ciccone, también Ben O'Connor. Bueno, Ben O'Connor, el australiano nos aguanta un poquito más, pero en esta curva última a derecha con mucha pendiente le soltamos y también vamos a ganar. Y me da la sensación que aquí vamos a sacar una diferencia más importante que en la vida real lo que ha hecho Jonas Vingegaard, porque hay que recordar que en la vida real con Hindley, con Pelichari y con el otro que llegaba en ese grupo, que era Ben O'Connor, que lo acabo de decir pero no me acordaba del corredor de Jayco. Ha sacado un minuto, pero es que a Felix Gall 13 segundos, así que cuidado que pueda haber giro, aunque evidentemente Jonas Vingegaard es un rival muy duro. Vale, como estoy petando voy a poner un por 4, más que nada para ir más rapidito. Bueno, he puesto un por 8, ahí me he pasado, pero bueno, hemos ganado ahí con más de un minuto con Ben O'Connor, que bueno, ahí el que me ha faltado es Felix Gall, que me ha fallado para hacer digamos, la comparativa real, porque como digo, Jan Hindley ha quedado tercero. Ya le hubiera gustado a Enric Mas quedar así, y Felix Gall pues es el fallo más grande. Ya veis que aquí en esta etapa de alta montaña Vendrame ha quedado décimo, pero acá hay que decir que como aquí lo corremos formato clásica, pues si el corredor italiano tiene un más 3, puede ser. Una vez dicho esto, vamos a poner un por 8 y vamos a ver en lo más alto del podium a Jonas Vingegaard, que era una victoria esperada. Lo único que yo creo que no, vamos, la gente se esperaba que iba a reventar el Giro y no ha sido tan así, porque realmente a Felix Gall ha estado muy cerca, 13 segundos. De hecho, en la parte final del kilómetro 2 al 1 le ha recortado bastante tiempo, unos 5 o 6, bueno, unos 3-4 segundos. Y luego al grupo de Hindley, Pelichari y Ben O'Connor solo les ha sacado un minuto, así que cuidado que pueda haber giro. Una vez dicho esto, todo dependerá de cómo pueda controlar el Bismarck Bike, aunque es verdad que el Bismarck Bike trae un equipo muy bueno. Una vez dicho esto, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!